¿Cuántos conocen la historia de David? Pero recuerden, él fue llamado para reinar en un tiempo de su vida. Cuando él estaba pastoreando, cuando él estaba cumpliendo tal vez el papel como hijo, como hermano, y un tiempo el Señor lo llama, y ahí vemos después la grandeza que hubo cuando peleó con Goliat y venció. Todos lo alababan, todos exaltaban a Dios y también las proezas, las maravillas que hacía Dios por medio de la mano de David. Pero en un momento, ¿qué pasó? Que aunque fue ungido como rey, pues Saúl se levantó y empezó a perseguir para matarlo. Y en esa huida, pues solamente entonces aquí vemos que David se encontró y se escondió en la cueva de Adulam. Si leen conmigo el versículo 20, capítulo 22, versículo 1, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y dice, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y también dice, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Santo Dios. Este texto describe un momento muy difícil en la vida de David, antes de convertirse en rey. Aquí vamos a ver por qué en nuestras propias vidas también, por qué hay cosas que aún no entendemos, por qué pasa y suceden cosas que cuando nos acercamos y queremos consagrarnos, cuando conocemos o escuchamos la voz del Señor para algo, un trabajo, algo para la iglesia, no sé, pero siempre pasa cosas que no entendamos. El miércoles hablé un poco de eso y el Señor también quiere que sigamos hablando de eso. Amén. Porque nosotros tenemos que aprender que aún como cristianos van a venir tiempos difíciles, tiempos que no entendemos, tiempos que a veces no comprendemos. Pero la pregunta es, ¿dónde nos refugiamos? ¿Dónde nos refugiamos? Vamos a aprender cuán importante es saber en qué cueva estar ahí. Amén. Porque vamos a ver que este contexto espiritualmente que nos enseña, y voy a ir adelantando, porque hay que entender que las promesas de Dios no eliminan los procesos difíciles. En la Biblia nos enseña que tenemos que pasar procesos para nuestra vida, pero siempre para nuestro bien. Amén. David fue elegido, pero primero pasó por pruebas. A veces está ahí la cueva antes de que se cumplan las promesas de Dios. Amén. También hay que entender que Dios forma el carácter antes de cualquier posición o bendición. En la cueva David aprendió a depender de Dios y a lidiar en medio de la tristeza, soledad o la depresión. También hay que entender que Dios reúne a personas quebrantadas para formar algo grande. Porque dice que David se reunieron afligidos, endeudados y amargados. No era un ejército fuerte, claro que no, pero vamos a ver que con el proceso, cómo Dios los transformó y los cambió. Amén. David estaba huyendo de Saúl, aunque en la palabra dice, aunque había sido ungido como futuro rey, todavía no veía cumplida la promesa. En lugar de ese trono estaba con la cueva, estaba en una cueva, veía su realidad en ese momento. Amén. Pero vamos a ver qué significa, qué significado tiene esta cueva de Adulam. Amén. En la palabra, en el hebreo de Adulam significa, hay dos significados que es muy importante, que nos va a ayudar a entender y comprender. La primera es que Adulam significa refugio, significa escondite. Y esto me gusta mucho. Dice lugar de tranquilidad. Santo Dios. Y algunos estudiosos lo relacionan también con la idea de lugar cerrado, o lugar de retiro, o lugar de formación, o lugar de restauración. Estos dos conceptos tiene esta cueva cuando se habla la cueva de ¿qué? De Adulam.
Por eso vamos a ver el proceso que Dios tuvo todavía con David y con estos hombres. Por eso yo les decía, nosotros afuera sin Cristo, no conocíamos a Cristo, hemos aprendido tal vez a buscar o a escondernos, no sé, en diferentes cuevas. Pero ahora como cristianos tenemos que aprender ahora dónde buscar refugio. ¿Dónde buscar ese refugio en medio de adversidades que tal vez en el momento no entendemos y no comprendamos? Amén. Vamos a ver el primer concepto de lo que es la cueva de Adulán. Porque dice Adulán, dice ciudad de reposo, lugar de refugio. Vamos a primera de Samuel, capítulo 21, versículo 10 al 12. Santo Dios. Miren lo que dice primera de Samuel. Es interesante lo que habla el contexto. Porque dice así, si lo tienen el 10 dice así: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Escuchen eso. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este en quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor. Y aquí dice: de Aquis, rey de Gad. Escuchen eso. Aquí mismo vamos a entender que el texto nos muestra que David tuvo, dice, gran temor. Y aquí la Biblia, lo bueno es que no suaviza la situación, la realidad de lo que se está viviendo, ¿verdad? No tenemos en la Biblia una Biblia que nos muestra la realidad y la verdad de las cosas. Pero en esa verdad, cómo Dios puede obrar, no oculta nada, no esconde nada. Y es lo más maravilloso de la Biblia, que muestra claramente la situación. Aquí vemos que David tuvo, dice, gran temor. Porque dice, aquí vemos que es un estrés extremo. Porque primero él estaba huyendo de Saúl, no para encarcelarlo o para cobrar una deuda, era para qué, para matarlo. Es decir, David estaba huyendo y protegiéndose de qué, de la muerte. Yo sé que tal vez tengamos problemas, aflicciones, pero yo creo que tal vez muchos problemas no nos llegan tal vez aquí a terminar o acabar en esta vida. O tal vez sí. Porque hay momentos en mi vida también que he sentido la muerte tan cerca, tan cerca. Santo Dios. Pero les digo, huir de la muerte creo que es lo más terrible. Por eso dice, tuvo estrés extremo, un instinto de supervivencia. ¿De qué? De poder huir y esconderse. Pero vuelvo a repetir, hay que saber dónde huir y dónde refugiarse cuando somos creyentes y cristianos, ¿sabe? Porque hay un momento de crisis también, que aún nuestra identidad, ¿quién soy? ¿Quién soy? Cuando Cristo te dice las promesas, te dice quién eres, quién soy. Porque el enemigo va a trabajar en ti, haciéndote dudar de quién eres ahora en Cristo. Si ustedes ven los versículos siguientes ahí, él estaba con tanto estrés que se hace al loco para que no lo mataran. Se hace al loco para que esté ahí, para que nadie lo tocara. Santo Dios. David, pese a ser héroe nacional, llegó a fingir demencia. Una caída tan terrible. Podía decir, pero yo debería tener ya el reino y estoy aquí. Es que en el Señor tenemos que entender, hay un proceso. Hay un proceso. Y Dios no va a saltar el proceso. Yo sé que como humanos nosotros estamos acostumbrados a vivir en una globalización de las cosas ya y ahora. Que quieres algo, llamas y te traen. Y si se tarda unos 5 o 6 minutos, ya estamos desesperados. Y queremos que las cosas de Dios puedan actuar así. Tenemos que entender ahora que si vivimos en el Señor, vivimos en su tiempo, no en nuestro tiempo, en su tiempo. Y en su tiempo dice como Eclesiastés, todo es que perfecto. Y todo lo que está bajo el cielo tiene que su tiempo. Por ahí vamos a ver la paradoja del liderazgo, de ser cristiano. ¿Por qué? Porque antes de gobernar, David experimentó primero rechazo. De primero le estaban exaltando todo, después sintió rechazo, después vergüenza y vulnerabilidad. Porque vamos a ver lo que dice mismo cuando estaba ocultándose, cuando él huía. Dios no forma líderes solo con victorias, sino también, escúchenme, con quebranto.
El miércoles los que estaban ya podían, hemos entendido, hemos estudiado también un tiempo de José. Y no sé por qué el Señor quiere que hable de esto. José tenía también su trato. José también desde llegar a gobernar Egipto tenía un trato. Así también David para gobernar también tenía ¿qué? Su trato. Y eso no te hace diferente a ellos. También vamos a tener nuestro trato. Yo sé que el momento no es fácil. Por eso les decía, hay que saber dónde refugiarnos. Amén. Un líder que no ha sido humillado suele gobernar con orgullo. Un cristiano que no ha sabido ser humilde o ha sido trabajado para la humildad va a vivir una vida de ¿qué? Orgulloso. Por eso es necesario el quebranto. Vamos a 1 Samuel 22:1. Y ahí es donde continúa, y el versículo que hemos leído al principio dice: yéndose luego David allí, huyó ¿dónde? A la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Santo Dios, les decía una vez más, ¿de quién huía? De Saúl, es decir, de la muerte. David se refugió en el único lugar seguro. En la vida aprendemos a refugiarnos en distintos lugares, y vamos a aprender ahora. Porque nosotros cuando estábamos fuera de Dios, cualquier situación, problema, aprendíamos a refugiarnos en algo. Pero ahora vamos a aprender dónde es la cueva exacta donde debemos nosotros refugiarnos. Pero vamos a ir en algunos salmos. Salmo 46 del 1 al 3, porque los salmistas sabían. Muchos salmos nos muestran dónde buscar ese refugio, dónde escapar, dónde huir ahí, ¿verdad? Porque les decía, cuando estamos en problemas hay un instinto de salvación, un instinto de huir, un instinto de escondernos, ¿verdad? Eso es algo natural. Pero cuando viene, ahora el Señor nos enseña a ser diferentes, ya no seguir los instintos de afuera, ya no seguir los rudimentos o las costumbres o el criterio del mundo que nos enseñó, porque ya nos enseñan otras cosas, nos enseña cómo huir o dónde escapar o cómo escapar. Pero hoy vamos a aprender como cristianos que cuando donde esté me encuentro con problemas, dónde huir y dónde esconderme. En el libro de Salmos 46, 1, 3, el salmista decía esto: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En qué? Escúchenme, familia, cuán importante es la fe y la convicción. Si tú quieres ver la mano de Dios, quieres ver las promesas de Dios, es fe, porque el justo por su fe vivirá. El Señor hacía milagros donde había fe, donde Él conocía y veía que había por lo menos algo de fe. Él nunca hizo milagros donde había incredulidad y duda. Por eso siempre el Señor decía: ¿crees que puedo hacer? ¿Crees que así va a ser hecho? Muchos hombres decían: Señor, creo. Señor, ayúdame, incredulidad. Señor, yo creo, ayúdame. Y el Señor hacía milagros. Por eso cuán importante es entender esto. El salmista decía: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En qué? Por tanto, dice, escuchen, él entendía eso. Por eso el versículo dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea y se traspasen los montes del corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aunque hay un terremoto, aunque la tierra está tan sacudida, aquí el salmista estaba diciendo: sé en quién espero, sé por no turbarme. Por eso cuando entendemos, cuando dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, en el contexto original amparo significa lugar seguro. Uno de los conceptos de Adulán es lugar seguro, lugar de refugio. Por eso cuando dice amparo es mi refugio, mi lugar seguro. Cuando dice aquí Él es mi fortaleza, siempre es bueno ir al contexto original. Habla de una fuerza activa que sostiene algo que es real y verdadero, que está vivo y está ahí. Cuando dice Él es mi refugio y Él es mi fuerza, no solo es un escondite pasivo, sino una ayuda presente y poderosa, que algo va a hacer aquellos que saben dónde refugiarse.
Cuando el Señor ve un hombre, una mujer, sabe dónde refugiarse, ahí va a experimentar qué significa el poder de Dios, su auxilio, su socorro. Por eso aquí el salmista es tremendo cuando dice, y la frase pronto auxilio también puede traducirse como, es decir, Dios ya ha demostrado ser fiel en crisis anteriores. Aquí el salmista estaba haciendo entender que si él hablaba con convicción y seguridad, es porque ya había visto la mano de Dios antes, ya había experimentado su poder. Dios le había librado de muchas. Por eso decía, yo sé que Él es mi fortaleza, que Él es mi amparo. Por tanto, dice, no temeré, estoy seguro. Aunque la tierra sea removida, aunque los montes se muevan, aunque sean tembrados, aunque venga todo esto, yo estaré confiado. Él sabía dónde refugiarse, él sabía dónde correr, santo Dios. Porque hay que entender que la estabilidad no está en las circunstancias, la seguridad no está en el entorno. La paz viene de saber quién sostiene todas las cosas. Porque a veces creemos que la estabilidad es que si no me pasa nada estoy bien. Creemos que la seguridad está en nuestro entorno, hombres o mujeres. No, 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 es Dios. Por eso hay que entender que la paz viene, nuestra paz viene como creyentes, saber que mi fortaleza, mi fuerza, mi gracia, mi sustento viene de aquel que puede sostener todas las cosas, que solo Él y en Él. Miren lo que dice Salmo 142, 1 y 7. Justamente muchos teólogos dicen que este salmo sí se ha escrito cuando David estaba escondido en la cueva de Adulam. Salmo 142, versículo 1 en adelante. Santo Dios, miren lo que decía David: con mi voz clamé a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré que mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide mi vida. Escuchen eso. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. ¿Se han dado cuenta la situación? Cómo él se encontraba tan angustiado, tan estresado, pero siempre él refleja, dice, pero clamo a ti. Clamo a ti, es la clave de todo hombre y mujer. Clamo a ti, quien es mi refugio y mi escondite. Clamo a ti, oh Dios, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Escuche, líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel. Miren en qué condición estaba. Dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearon los justos, porque tú me serás propicio. Santo Dios. Aquí con el contexto cuando dice derramé delante de él mi queja, la palabra derramar implica vaciarme completamente. Él vino y se derramó completamente. ¿Cuántos conocen la primera de Samuel? Ana no podía tener hijos. Dice, todos le hacían la burla porque ella no podía, era estéril. Y dice, cuando fue al templo, dice que empezó a orar tanto y dice que lloraba y estaba. Vino ahí Elí y le dice, mujer, ¿qué tienes? ¿Estás borracha o algo? Le dijo, no Señor, no he tomado ni vino, sino que he derramado mi alma delante de Dios. Y se sorprende Elí, el sacerdote, y le dice, bueno, Dios que te responda. Y ella se levanta y fue, y ella concibió un hijo. Y ahí viene ¿quién? Samuel. Cuando derramó su alma sobre el Señor. Hay momentos, les decía, por eso el mejor escondite donde yo pueda ir a derramar es delante de aquel que escucha mi oración. Aquí es donde puedo derramarme completamente. Si tengo que gritar, llorar, porque eso es clamar.
Porque aquí la palabra derramar implica vaciar completamente algo. David no esconde su miedo, su tristeza y su frustración. Esto nos enseña que la fe bíblica no es negar el dolor, sino llevarlo a Dios. A veces dicen, no, sí, tengo fe y quiero negar mi realidad. No, la fe no niega la realidad. Mi fe hace que mi realidad yo lleve a Dios. Señor, tú sabes cómo estoy. Tú sabes mi temor. Tú sabes mis tristezas. Tú sabes, Señor, lo que tengo. Señor, escúchame. Santo Dios. Cuando dice no hay quien me conozca ni tengo refugio, este versículo es muy fuerte porque habla del abandono humano. Es decir, David se sintió solo, olvidado, sin apoyo. Se sentía atrapado. No veía salida. Que decían, pero habían 400 hombres, sí, endeudados, afligidos, menesterosos. Decía, ay, y esto me siguen en vez de seguirme otras personas. Y él se sentía solo. ¿Qué significa eso? Yo sé que en los problemas, aunque estés rodeado de familias, todo puedes sentirte solo. ¿Cuántos de ustedes pueden estar llenos de amigos? Se han dado cuenta que hay personas que se suicidan, pero días antes se estaban riendo con sus amigos, compartiendo con sus amigos. 2 días después decidieron que tomar una decisión grave. Por eso, aunque puedas estar rodeado, no significa que puedas sentir apoyo, puedas estar tan solo y tan vacío. Y David sentía eso, se sentía olvidado, se sentía sin apoyo, se sentía atrapado en eso. En esos momentos es donde nos escondemos, donde hay que aprender dónde refugiarnos. Recordá en la vida, en cada momento y circunstancias, dónde aprendiste a esconderte, dónde aprendiste a ocultarte, dónde aprendiste a escaparte. Porque nosotros les decía, es un instinto de huir cuando estamos en problemas, de escondernos, y no está mal, pero aquí les decía, ahora hay que saber ¿cuál es mi escondite? ¿Por qué? Porque yo sé que muchos de ustedes, tanto yo también lo hice en un momento, nos podemos encerrar en las redes sociales o en la tecnología. Muchas personas se esconden detrás de una pantalla, evitando enfrentar problemas reales, buscar distracción, validación o escape del internet, videojuegos o redes. Ahora todavía hay muchos jóvenes que se meten porque quieren huir de su realidad y se concentran solamente en ¿qué? En las redes sociales. O hacen ver que en las redes sociales viven una vida que no es real ni es legítima, y se ha visto eso. Pero vamos a ver que cualquier escondite que no sea Dios Adulán puede ser temporal, pero tiene sus consecuencias. Muchos tal vez se huyen al trabajo, a las actividades constantes. Me huyo, me escondo allí. Algunas personas se sumergen en el trabajo todo el día, no me importa estar. Yo conozco a un hermano tenía problemas familiares. Yo siempre les digo, y escúcheme familia, el hogar, por eso se llama el hogar. El hogar es un lugar donde debes huir de todos los afanes y los problemas que hay allá afuera. Que uno dice, yo quiero ir a mi casa. Que un hijo o una hija diga, quiero ir a mi casa. Que un esposo o una esposa diga, quiero ir a mi casa. Pero qué dolor es cuando digan, yo no quiero ir a mi casa, porque parece que hay más problemas que afuera. Donde muchas jovencitas quieren huir de ese lugar donde debería ser un lugar de protección y cuidado. Donde un esposo diga, quiero ir donde mi esposa, porque ella me entiende. Ahí está. Pero ¿qué es lo que hacen? Hace mucho tiempo me hablaba con dolor este hombre y me decía, yo salgo temprano de mi casa 5 y llego a horas, y a veces tengo que dormir en el auto para no llegar a mi casa. Se esconde en el trabajo, en el afán. Algunas personas, decía, se sumergen en el trabajo, el estudio o actividades sin parar para no pensar en sus problemas. Es una forma de huir emocionalmente. La ocupación, me meto en todo, trabajo. Huimos de la realidad, tratamos de huir de esa realidad. Las relaciones tóxicas o superficiales, a veces buscamos refugio en compañías, aunque no sean saludables, pero no quedar solos con sus emociones.
Me busco la primera persona que me quiera, hace sentir bien, me hace sentir un poco querido. Busco eso, quiero huir de la familia, quiero huir de las situaciones, busco personas. Y como hay ahora en este tiempo, se usan las relaciones tóxicas. No importa, estoy ahí, me daña, me lastima, pero estoy ahí. Escuchen eso. Por eso les decía, un instinto huir, pero ahora hay que saber dónde huir y cómo huir. Ya no podemos huir donde antes lo hacíamos sin Cristo. Ahora nos está enseñando que hay un lugar seguro. Hay un lugar seguro, familia. Porque muchos huyen también y se esconden en sustancias o hábitos dañinos. El alcohol, la droga, ciertos hábitos compulsivos. Funcionan como cuevas artificiales para evitar la realidad. Son refugios temporales, pero peligrosos. Muchos se meten para escapar, les decía, de su realidad, el alcohol, la droga. Muchos tienen problemas y van a eso, se esconden. Pero nosotros estamos aprendiendo que hay un escondite, hay un refugio, familia. Que cuando te encuentres en tiempos difíciles ya sepas dónde, qué, huir. Porque hay muchos que también se aíslan. La negación o el aislamiento emocional. Algunas personas simplemente se aíslan emocionalmente, evitan hablar o compartir lo que sienten. Es un escondite, algo interno que no pueden generar más que solamente el sufrimiento, pero no lo quieren. Ahí están encerrados. ¿Cómo estás? Bien. Y se encierran, nada más, no hablan. Yo pasé un tiempo así cuando estaba en el mundo. Encerré mis emociones, mis sentimientos, porque yo también decía, a nadie le interesa, a nadie le importa lo que siento. Y nos encerramos. No queremos demostrar nuestras emociones y sentimientos. Escondemos un escondite. Cuando estamos tan solamente ahí encerrando todo en vez de sacar. Sabes que cuando uno habla, a veces solamente uno necesita hablar, sacar, eso es todo lo que necesita. Pero se lo guarda aquí. Y a veces cuando explota y quiere salir, eso es desastroso. Hemos aprendido a ocultarnos en diferentes cuevas. Miren lo que dice en Hebreos 13:6. No sé si tú recuerdas a cuántas cuevas te ha llevado las circunstancias de esta vida. A cuántos lugares has tenido que refugiarte en esta vida. No sé cuántas veces yo me refugiaba mucho en la música. Yo me refugié un tiempo en la música porque yo sabía refugiarme. Un tiempo era en el deporte. Era deporte y deporte. Todo eso era deporte. Un tiempo era la música y la música. Otra vez las amistades y amistades. ¿Por qué? Porque quería huir de mi realidad, de los problemas y de los afanes. Y cuando llegamos a Cristo, queremos también aprender eso, huir de esa manera. Pero aquí estamos aprendiendo ahora dónde refugiarnos. Porque hay un lugar seguro, hay un lugar tranquilo. Por eso David decía, Él es mi escondite, Él es mi lugar seguro, Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio. Por eso no temeré aunque esta tierra se mueva. En Hebreos 13:6 dice así: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Santo, y qué lindo es cuando encuentras hombres seguros. ¿Saben dónde está su seguridad? Que sepas ahora dónde está tu escondite, cuál es tu fortaleza. Porque lamentablemente muchas veces niños o adolescentes nos hemos tal vez queriendo cubrir entre los padres y las mamás, y no han sabido ellos ser ese pilar fuerte. Y hemos tenido que buscar personas, amigos o algo ahí afuera. Pero aquí lo que dice el escritor de Hebreos, dice de manera que podemos decir confiadamente. Eso es seguridad, esa es confianza y esa es fe. Dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Santo Dios. Esa es la confianza en que tenemos la ayuda de Dios. Este versículo invita a hablar con valentía y seguridad, porque Dios está presente para ayudar. Porque cuando dice el Señor es mi ayudador, significa que no estamos solos en esta lucha. Él interviene y nos sostiene. Escucha eso, familia. No estás solo en esta lucha. Dios está ahí para ayudarte.
Cuando dice no temeré, es una declaración de fe. No temer, dice no tener temor, sino porque sabemos que nuestra confianza está en el poder y la presencia de Dios, en Él. Cuán importante es entender entonces esto, familia. Saber que cuando estén problemas o tiempos de trabajo que el Señor va a utilizar, va a tener que trabajar en nuestras vidas. Pero el Señor siempre nos enseña que hay un lugar de refugio, un lugar donde podemos encontrar seguridad. Cuando dice que podrá hacerme, dice, ¿qué podrá hacerme el hombre? Cuando Dios está contigo, la oposición humana pierde su poder absoluto. Es decir, como Romanos dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué circunstancias contra nosotros? ¿Acaso hay enfermedad, hay muerte en contra de nosotros? Recuerden que David estaba huyendo ¿de qué? De la muerte, literal. Por eso tenía esa angustia, ese temor. Pero él supo dónde, ¿qué? Refugiarse. Por eso hay que aprender ahora dónde encuentro mi refugio, dónde encuentro mi seguridad. Qué lindo que a un niño tú le enseñes ahora. Yo muchas veces les dije de niño cosas que no me acuerdo, muchas cosas de niño, no sé por qué, muy sutil, pero sí me acuerdo tiempos que los más difíciles. Siempre me acuerdo que dormía cuando estaba solas en mi habitación, dormía y lloraba, porque sentía que no había esperanza, no había quien podía solucionarme. A veces a un niño hay momentos en que te sientes que nadie más te puede ayudar, no hay nada más. Cuánto lindo habría sido que en familia hubiera sido cristiano desde años, para que así me enseñaran que hay un Dios que escucha tu oración. Que un niño sepa su seguridad cuando su familia, su padre, su madre, cuando las circunstancias están en contra, sepan dónde refugiarse. Que cuando crezcan, que cuando sean adolescentes, ellos cuando tengan problemas de identidad, cuando tengan problemas sociales, es decir, sepan dónde refugiarse. No busquen hombres, no busquen juegos, no busquen la droga, no busquen el alcohol, sino sepan a dónde correr. Qué lindo es que cuando tus hijos sepan que cuando están en problemas, digan, mi padre siempre le he visto correr, ¿dónde? A los pies de Cristo. Que en vez de huir al alcohol, en vez de huir con una mujer, o en vez de huir con problemas, o en vez de nunca verlo, solo lo veía mi papá en la noche, sino que lo veía de rodillas. Qué lindo es cuando un niño aprende a refugiarse de esa manera. La cueva de Adulán, el lugar seguro y el lugar escondido. Y dos, Adulán, lugar de formación y restauración. Primera de Samuel 22. Volvamos a Primera de Samuel 22:1. Nosotros como cristianos sabemos que hay problemas que podemos pasar. Yo siempre digo esto. A veces creemos que como cristianos vamos a ser libres de todo problema. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. Yo he vencido aquello que puede venir en contra de ti. Yo he vencido esa enfermedad, he vencido ese problema. Eso es lo que está diciendo Jesús. Por eso dicen, confíen, yo he vencido al mundo. Pero ahí nosotros tenemos que aprender ahora que aún como cristianos van a venir aflicciones, problemas, situaciones, aún el trabajo de Dios en nosotros. ¿Dónde correr? ¿Dónde hacerlo? Cuando dice Primera de Samuel 22:1, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa del padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, escuche, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Quiénes se refugiaron en ese escondite? Hombres, dice que afligidos, los que estaban endeudados, los que estaban en amargura de espíritu. ¿Quiénes son estas personas? Las personas afligidas, y tal vez te representes con algunas de ellas. Son aquellas personas, las afligidas son las que están emocionalmente y socialmente afligidos. Personas que están pasando por sufrimientos, persecución o marginación.
Las personas afligidas son las que son rechazadas o ignoradas por la sociedad, por la familia, por seres queridos. Las personas afligidas tienen tristeza o pérdida de ánimo. Siempre andan apenados. Los que siempre tienen una pena por alguna cosa, siempre vienen así adoloridos, apesumbrados. Significa una carga que asfixia por un problema. Personas que son acongojadas, sienten mucha pena o angustia por dolores o enfermedades. Personas afligidas también son personas consternadas, atribuladas por malas noticias. Son las personas abatidas, que han perdido el ánimo, ya no tienen ganas de vivir, ya no tienen ganas de hacer las cosas. Son los que están desolados, son arruinados, vacíos, llenos de dolor, con amargura, se sienten sin vida. Son los inconsolables, los que no tienen consuelo por la situación que están viviendo. Se sienten desesperados, mortificados, atormentados, quebrantados, rotos. Santo Dios. Estas son las personas que viven afligidas, que son vulnerables emocionalmente. La aflicción podía venir de miedo, tristeza, humillación o un proceso social. Eran hombres y mujeres que necesitaban ayuda y protección y guía. Cuando nos encontramos así por situaciones muy difíciles, ¿dónde nos refugiamos? ¿A quién buscamos? ¿Dónde corremos, familia? Cuando perdemos un ser querido, cuando se está presentando un divorcio, cuando hay problemas económicos, cuando hay eventos traumáticos que cambian el transcurso de las vidas, cuando las cosas no salen como esperamos, frustraciones. ¿Acaso el mundo no nos ha hecho así? ¿Acaso el mundo no ha hecho que vivamos afligidos por eso, atormentados? Ni la película más cómica, ni el programa de humor puede levantar el ánimo cuando estás en el desierto. Y a veces buscamos cuevas, otra vez amigos, la música, hombres, mujeres, droga, alcohol, juegos, deportes, viajes, no sé. Los afligidos eran personas que sufrían, que estaban en necesidad y buscaban refugio. Siempre esas heridas hacen que busque su refugio. Pero aquí siguieron a David. Los hombres afligidos sabían quién era David y fueron tras él. También dicen los endeudados. Es interesante esto, porque cuando habla de los endeudados, en la antigüedad la deuda se pagaba con esclavitud, sea de una persona, de uno mismo o de la familia. Por eso era como marginado social y espiritualmente, por falta de libertad. Las deudas podían llevar a una segura esclavitud. Si tú no eras capaz de pagar esa deuda, entonces alguien, un ser querido, tú vivías como esclavo para pagar esa deuda. Podía implicar pérdidas de tierras o libertad, como les decía. La deuda no es solo no tener nada, sino cuando no tienes nada y todavía debes, eso significa que no tienes nada. Porque una deuda es deber algo, y si no tienes que pagar, es decir, aparte de que no tienes nada. Por eso las personas, cuando están en tiempos así difíciles de deudas, es aflicción en sus vidas. También se puede hablar de deudas espirituales, las deudas ante Dios. Sabes que la deuda del pecado es una carga bien pesada. No vives tranquilo, no vives feliz. Nadie es feliz. Solamente aquel, y voy a usar esta palabra, aquel miserable que encontró la cruz de Cristo, porque es libre de toda deuda, libre de toda carga del pecado. Se siente libre. Cargas emocionales o espirituales pueden mantenernos atrapados, igual que la deuda económica. Por eso estaban en una posición en la que necesitaban protección, guía y rescate. Hay que entender que Dios elige a estas clases de personas cargados o rotos para cumplir planes grandes, mostrando que su poder se perfecciona en las debilidades.
Los amargados de espíritu. Los amargados de espíritu, personas desanimadas o desilusionadas. Lo amargo, cuando dice amargo es diferente a lo dulce. Cuando sientes que hay amargura totalmente. La palabra amargura en el contexto original del hebreo es un espíritu malo o adverso. Se refiere a alguien cansado, desalentado o desesperado. Santo Dios. No es necesariamente del pecado, sino una herida emocional o espiritual causada por la vida, la injusticia, el rechazo, la pérdida. Todos los que están infelices, frustrados, no realizados, los que son resentidos o fracasados, los que están descontentos con la vida, cuando viene una depresión, se sienten amargados. Ya no hay por qué vivir. Todo te siente mal. Santo Dios. Los amargados de espíritu son los que han sido heridos, desanimados o decepcionados. Eran personas echadas a perder. Interesante. ¿Quién le gustaría estar con ellos? Estas personas denotan que están literalmente hartados de la vida, y solo un cambio tan radical puede sacarlos de eso. Solo Jesús puede cambiar nuestra realidad. En esos momentos de crisis, tú buscas refugiarte ¿en qué cuevas? Pues les dije, todas estas cosas que estamos viendo nos hace refugiarnos en algo, nos hace huir y refugiarnos en algo. Pero aquí está la enseñanza como cristianos y como iglesia: la cueva de Adulán, que es la presencia de nuestro Dios, nuestro refugio, nuestro escondite. Él es el lugar donde nos restaura y Dios restaura. La cueva de Adulán. Muchos de nosotros hemos venido y tal vez hasta el día de hoy estamos quebrados y heridos emocionalmente. Y no hay médico, ni siquiera el psicólogo puede sanarte de esto. No hay. Nadie puede sanar eso. Solo el Señor puede sanar y restaurarnos. Por eso qué bueno es que corramos a los pies de Cristo, saber dónde huir ahora, ya no buscar amigos o escondernos, no sé, en el trabajo, meternos en un deporte, escondernos ahí, huir de la realidad. Pues decía, la fe no te hace negar la realidad, sino la fe te hace llevar tu realidad a Cristo. Siempre digo, en nuestra realidad las cosas nos ven como imposible de hacer, pero en la realidad de Dios todo es posible. Y solo mi fe me conecta con esa realidad de Dios. Llevar todas mis circunstancias y mi realidad, ¿dónde? A la realidad de mi Dios, donde todo es posible. Donde sé que si estoy maltratado y dañado, Dios puede sanarme, sanar el alma, sanar el corazón. Por eso hay que aprender ahora en dónde refugiarnos en este tiempo. Que en tiempos de prueba y de crisis, saber dónde ir. Santo Dios. Entendí que los valientes no se forman en la comodidad de los palacios. Los valientes se forman en las cuevas, en los peñascos y en los desiertos. Porque aunque estos hombres eran afligidos, atormentados, amargados, pero después de un tiempo, cuando ellos supieron dónde refugiar, la Biblia después en Primera de Crónicas 11, si pueden acompañarme, versículo 10 al 13. Primera de Crónicas, del 11 capítulo 11 del 10 al 13, miren lo que dice de estos hombres que seguían a David, de estos hombres afligidos, amargados, dolidos. Miren lo que dice la Biblia: estos son los principales de los valientes de David tuvo, y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, para ser rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Dice Jasobán, hijo de Agmoní, caudillo de los 30, la cual blandió la lanza una vez contra 300, de las cuales mató. Escuchen eso. Ya la Biblia está empezando a hablar, ya no los amargados, ya no los afligidos, ya no los endeudados, sino los valientes. Ahí mismo en Primera de Crónicas 12, 1 y 2. Santo Dios.
Yo quisiera leer, pero el tiempo no nos lleva. Como la Biblia después habla de aquellos que eran, se los veía cuando señalaban los amargados, los afligidos, pero ahora los señalaban y decían los valientes de David. Por eso entiendo que los valientes no se forman solamente en la comodidad, se forma. Ni siquiera los reyes vamos a ver que se los forma en palacios, sino se los forma ¿dónde? En las cuevas, en los escondites, en la intimidad de Dios, donde forma valientes y reyes. En Primera de Crónicas 12, 1, 2 dice: y estos son los que vinieron a David en Siglac, y estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl, de Benjamín. Miren, la Biblia ya se empieza a referir los valientes de David. Santo Dios. En la cueva de Adulán es donde transforma cobardes a valientes. En la cueva de Adulán es los que convierte a menesterosos, quebrados, hombres valientes y esforzados, mujeres valientes y esforzadas. En toda la Biblia ahí habla de que uno valiente de David mató a 800 hombres en una ocasión. En otra un hombre dice levantó, dice, y Eleazar habla, uno de los 3 valientes que estaba con David, se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó su mano pegada en la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, dice, por mano de estos hombres valientes de David. Y puedo estar todo el día en las hazañas que hicieron. Como un día podíamos ver hombres quebrados, dañados, lastimados. Ahora ser hombres y mujeres valientes, que ya no teman a la realidad, ya no teman a sus circunstancias, que estaban dispuestos a enfrentar también así guerreros. Santo Dios. ¿Dónde? En la cueva de Adulán. Santo Dios. Por eso Adulán fue un lugar de restauración emocional, formación espiritual, entrenamiento práctico para aprender lealtad profunda. Santo Dios. David ya se había convertido en rey, pero ahora es confirmado como rey sobre toda la casa de Israel y Jerusalén. ¿Después de qué? De que estuvo en la cueva de Adulán. Se menciona de su liderazgo militar y valentía. Aparecen los nombres de los hombres valientes que le servían, guerreros que le acompañaban en sus luchas. La Biblia no dice que sucedió de la noche a la mañana. Hubo un proceso de crecimiento y transformación. La Biblia muestra que la fe y la perseverancia en tiempos difíciles transforma el carácter. Cuando sabes en quién refugiarte. Las dificultades, las cargas, las amarguras pueden ser terrenos de preparación para algo más grande, cuando sabes dónde refugiarse. Dios mostró que la debilidad puede convertirse en fortaleza mediante la guía y el propósito divino. La cueva de Adulán. ¿Tú estás aprendiendo dónde refugiarte ahora, familia? ¿Dónde te estás refugiando en este tiempo? ¿Dónde es tu refugio? Primera de Pedro 5:10. Santo Dios. Primera de Pedro 5:10. Miren lo que dice aquí Pedro. Hasta una canción se sacó de esto, una alabanza. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que ella dice más aquí, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, pues que hayáis, dice, padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí dice el Dios de toda gracia. Destaca que Dios es la fuente de todo favor inmerecido y consuelo.
que Dios es misericordioso, que Él nos va a sostener y no importa cómo estamos nuestra situación. Él es el Dios de toda gracia. Después dice que hayas padecido, aunque un poco de tiempo, reconoce que el sufrimiento es inevitable, pero asegura que es temporal en comparación con la eternidad. Y el mismo Dios os perfeccione, afirme y fortalezca y establece. Es un cuádruple promesa divina. Dios repara lo quebrado, da firmeza al carácter, el poder de resistir, es decir, nos da fortaleza, cimientos para seguir en esta vida. Que el mismo Dios los establezca, los afirme, los fortalezca y los establezca. Él es quien cambia. Él es el que cambia nuestra vida. Él es el que nos da la fortaleza para seguir en medio de aflicciones. Por eso vamos a ver después un David y después unos grandes valientes que no se acobardaban ante las batallas, ya no se corrían, ya no huían, porque fueron trabajados por el poder del Espíritu Santo, fueron sanados, fueron transformados a hombres, grandes hombres que ya no huían en tiempos de dificultades, sabían cómo enfrentar, sabían estar parados, ya no huían, ya no se acobardaban, sino eran hombres valientes. Santo Dios. De endeudados a guerreros reconocidos, de amargados a héroes que reinaban, de afligidos a aquellos que resistían ante cualquier problema. Para terminar, Salmos 32, versículo 7. ¿Sabes dónde buscar refugio ahora? ¿Sabes qué hacer ahora cuando te encuentres en problemas? Tal vez estabas haciendo patrones cuando no conocíamos a Dios. Cuando habían problemas, aflicciones, ¿dónde huías? ¿Cuáles eran tus cuevas? ¿Dónde corrías? ¿A quién buscabas? Ahora nosotros estamos aprendiendo en quién refugiarnos y dónde refugiarnos. Salmo 32, 7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Santo Dios. Cuando dice tú eres mi refugio, es un reconocimiento de Dios como protección segura y confiable. No depende de las circunstancias externas, sino del mismo Dios todopoderoso. Cuando dice me guardarás de la angustia, Dios protege del mal, de la amenaza y de la adversidad, ya sea física, emocional o espiritual. La protección puede ser literal o espiritual, un escudo para mi alma. Y cuando dice me rodearás con cánticos de liberación, la expresión indica alegría, liberación y victoria. El contexto hebreo, la liberación no es solo salir de un peligro, sino experimentar paz, gozo y restauración. Si estás pasando por un momento difícil, tienes que entender esto. No significa que Dios te abandonó. Puede ser un tiempo de preparación. Puede ser que estás en la cueva de Adulán y Dios está formando tu carácter. La cueva de Adulán simboliza de prueba y de preparación. La cueva de Adulán no fue el final de David, sino fue el comienzo de su formación como rey. La cueva de Adulán, Dios está formando a los reyes, y en la cueva de Adulán Dios está formando a valientes. En la intimidad Dios forma reyes y Dios forma valientes. Santo Dios. Dios transforma de debilidad en fortaleza, el miedo en valentía, en soledad en comunidad con nuestro Dios. Familia, aquí el Señor nos enseña y nos da gracia y sabiduría para pelear todo lo que este mundo puede llevarnos. Nosotros como cristianos no estamos libres de aflicciones y problemas. Nosotros hemos aprendido, tal vez erróneamente,
escondernos en diferentes cuevas. Hemos tratado de buscar auxilio en diferentes cosas. Pero ahora como cristianos el Señor nos está enseñando a dónde correr, dónde refugiarnos, dónde escondernos. Que aún en medio de procesos de nuestra vida hay que saber dónde escondernos. Por eso muchos salmistas decían: Señor, tú eres mi escondite, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. En ti estoy seguro. En ti encuentro refugio, en ti encuentro respuesta. En ti fue librada mi alma, en ti encuentro sanidad. Solo en ti. Su presencia. No hay más como su presencia. Su presencia es el mejor escondite. Su presencia es el lugar, el mejor lugar de restauración para nuestras vidas, donde transforma de cobardes a valientes, donde transforma de temerosos a valientes. ¿Dónde? En la cueva de Adulán, en su presencia. Familia, pongámonos en pie. Recuerda, si tú empiezas a saber ahora dónde refugiarte y cómo refugiarte, recuerda que ese espacio se transforma en una formación divina para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Dios es nuestro restaurador. Dios es nuestro hacedor. Él es nuestro alfarero. En sus manos estamos seguros. En sus manos somos transformados. Nosotros ahora podemos encontrar seguridad en medio de problemas y aflicciones. Solamente saber dónde escondernos. Cuando estás en problemas, corre a los pies de Cristo. Cuando el mundo viene en contra de ti, corre a los pies de Cristo. Cuando el mundo está en contra de ti, refúgiate a los pies de Cristo. Cuando hay problemas, cuando hay aflicciones, cuando necesitas sanidad de tu alma, corre a los pies de Cristo. Porque todos los que han estado a los pies de Cristo han encontrado solución, respuesta. Han sido sanados y restaurados. Ha habido un tiempo, hace 25 años, una persona que vivía afligida, atormentada, con muchos problemas, con inseguridades, con temores, con heridas del alma, que ha buscado refugiarse en muchas cosas: hombres, mujeres, droga, alcohol, música, deporte, amistades, pero nunca encontró respuesta, nunca encontró paz, nunca encontró seguridad. Pero cuando decidió seguir a Cristo, encontró la fuente de felicidad, encontró restauración de sus inseguridades y problemas. 25 años después, estoy aquí y puedo proclamar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Que he aprendido, he encontrado dónde refugiarme ahora. Que ante cualquier problema yo sé ahora dónde refugiarme, porque ahí encuentro seguridad y fortaleza. Que puedo correr atormentado, puedo correr, no sé, herido, dañado, pero de ahí te aseguro que yo puedo salir restaurado y sanado. Puedo correr con miedo, con temblores, puedo levantarme con valentía y con seguridad, porque estoy delante de aquel que es todopoderoso. Mi cueva de Adulán, mi cueva de restauración, mi escondite es Jesucristo. Cierra tus ojitos. Es necesario entender y comprender este mensaje, porque ya basta de ser cristianos, haber entregado nuestras vidas a Cristo y todavía
seguir corriendo a cuevas que ni siquiera nos pueden ayudar, ni siquiera nos pueden sanar. Ya no busques hombres y mujeres. No te encierres más en tus sentimientos y emociones. También sal de esas cuevas y busca la cueva de Adulam, porque ahí es donde Dios transforma y trabaja a reyes, y donde Dios también trabaja a valientes. En la cueva de Adulam. Quiero que cierres tus ojitos. Solo el Señor sabe por lo que estás pasando, las circunstancias o las situaciones. Y hoy en esta mañana te está diciendo: refúgiate en mí, refúgiate en mí, confía en mí, estate seguro en mí. Si vienes atormentado, afligido, refúgiate en mí. Si estás huyendo, corriendo de algo, refúgiate en mí. Ya no busques otras cosas. Aprende a refugiarte bajo mi diestra, mi poder, porque es Dios restaurador y sanador, Dios que la libera, Dios que sana y Dios que restaura. Oh, bendito Dios, bendito Rey. Señor, gracias Dios por tu palabra, porque tú nos enseñas en este tiempo a vivir en victoria. Y nunca vamos a vivir en victoria si seguimos, Dios, buscando nuestras propias cuevas, nuestros propios refugios, sabiendo que Dios, tú eres el mejor escondite, porque nos estamos apoyando en aquel que todo es posible, donde mi alma puede encontrar paz, donde nuestra alma puede encontrar sanidad. Solo tú. Búscalo, búscalo.